Bueno, mi nombre es Martín Hernández, soy supervisor de sonido y diseñador de sonido para films y series. Y estoy aquí con mi colega Alejandro Quevedo. Hola, mi nombre es Alejandro Quevedo, co-superviso las series en Argos con Martín, soy editor, supervisor y diseñador de sonido. Y llevamos, ¿qué, Cosme? 30 años trabajando. La friolera de casi más o menos años. 30 años trabajando Bueno, juntos. empezamos haciendo radio, ¿no? Alejandro empezó a los 18 años con el equipo de nosotros, tenía 18 años, haciendo radio. De ahí brincamos con Amores Perros a hacer la primera película de Alejandro y así estamos ahora, ¿no? Enos aquí. ¿Y qué es supervisar, no? Pues también hay que platicar un poco de eso. Hay algo en donde no tiene que reparar nadie, que es la labor dedicada de cada una de las partes, digamos, que hacen una obra cinematográfica o cualquiera que sea la plataforma. Y una de las partes muy importante es el sonido, ¿no? Y quiénes están dedicados a crear ese sonido, que es parte de la visión del director, ¿no? Que está de alguna forma expresada en el guión, y los actores lo representan, el director de fotografía lo representa, y evidentemente la supervisión y diseño de sonido la tiene que representar, ¿no? Entonces a eso nos dedicamos, hacemos una parte importante que es la traducción subjetiva de la visión del director y convertirla en una cosa muy pragmática, muy real, para que se pueda comunicar y quienes vamos al cine y disfrutamos de una obra entendamos esa visión. Entonces, como lo verán, tiene que ver por un lado con algo muy técnico, muy tecnológico, ¿no? Porque se tiene que representar en el mundo real, pero por otro lado también somos como reintérpretes o intérpretes de las subjetividades del creador, ¿no? Del director, y es una parte muy importante, muy bonita también. A veces es muy difícil, pero más o menos lo hemos estado librando estos últimos 20 años. Sí, me gusta pensar un poco que somos una herramienta que utiliza el director para poder traducir todas las ideas que él tiene en cuanto a diseño sonoro. Hay directores que están, desde que escriben el guión, se están imaginando cómo va a sonar la película, y tú te vuelves un traductor de esos pensamientos en la realidad. Obviamente, parte importante de esto es la tecnología que está jugando constantemente. Entre mejores herramientas tecnológicas tengas, mejores resultados tendrás, ¿no? Es importante cuando tocas el tema de tecnología. Sí, a nosotros nos pasó. ¿Te acuerdas que el comienzo era súper difícil? Exacto. Que hace 20, 25 años, pues casi podríamos decir que la tecnología estaba en contra de lograr una idea, ¿me entiendes? Tenías que batallar con las herramientas que tenías a la mano y bueno, claro, se podían hacer las cosas, pero una de dos: o las hacías de manera muy primaria, o necesitabas tener muchísimo dinero para llegar a donde aspirabas a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos Amores Perros, la tecnología era muy cara, extremadamente cara. Entonces, para lograr lo que nuestras aspiraciones... Ilimitada. Pero vaya, si tenías recursos grandes de una película de Hollywood, digamos, de big budget, podrías más o menos realizar ciertas ideas. Porque hay muy buen cine. Hace 30, 40 años no tiene nada que ver la tecnología con el cine, ¿no? Pero quiero decir que cuando necesitábamos crear algo, era muy difícil. Primero porque no teníamos la experiencia, y segundo porque la tecnología para nuestro nivel no lo facilitaba. Esto es muy importante porque hoy es exactamente lo opuesto. Hoy es, afortunadamente, la tecnología la primera que te dice: si quieres hacer esto, aquí está cómo hacerlo, ¿no? Regresando fast forward ahora a la realidad de hace 3 años, cuando empezamos Alejandro y yo este proyecto aquí en Cinematic, haciendo la postproducción de sonido para Cinematic, el reto era cómo potencializamos lo que la tecnología nos ofrece, ¿no? Y en ese sentido, la conexión que hubo inmediatamente con Focusrite y tener el concepto de RedNet y cómo distribuimos la red de trabajo, era muy obvio que teníamos las herramientas para hacerlo. De hecho, la demanda de trabajo era tal acá en Cinematic para llevar estos proyectos que estaban en plataforma ya, que necesitaban tener una continuidad y que necesitaban potencializarse y hacerlos mejor. Pues la tecnología nos dejó hacer todo eso. Lo que no teníamos eran ni los estudios construidos, ni la gente suficiente,
Y entonces fue empezar de cero, ¿no? Es una curva de dos cosas. Fue la curva de aprendizaje de todos los que se fueron involucrando al proceso, de eso vamos a hablar más adelante, y luego la curva de la economía, ¿no? Que hay que construir los estudios, ¿no? Hay que comprar el equipo adecuado y en medio de eso viene una pandemia, ¿no? Entonces no pudimos haber tenido mejor suerte porque aquí estamos pese a todo eso. Y yo creo que si hoy no tuviésemos esta tecnología a la mano, no sé si estaríamos contando esta historia ahora. Incluso estaba pensando muchas cosas. Yo empecé editando en cinta. Soy un hombre muy joven, muy rebelde, juvenil rebelde, pero empecé editando en cinta. Me acuerdo de eso cuando queríamos que algo sonara en la estación de radio donde yo empecé a trabajar con Martín. Tenías que llevar tu cartucho de 8 tracks para que sonara y cada cambio era lo mismo. Y cuando trabajabas control remoto eran 1 hora de viaje a la estación para que se oyera el promo, y si tenía correcciones había que regresar, en fin. Y las cosas fueron evolucionando. Tuvimos la fortuna de seguir la carrera de Alejandro González. Cuando él da el salto a la televisión, nosotros damos el salto con él. La tecnología fue evolucionando, pero teníamos que trabajar, por ejemplo, el video con una videocasetera de 3/4, regresar, darle play, pre-roll, que se amarre, no se amarró, espérate, no se amarró la otra máquina. Oye, los DAs, todo Amores Perros se hizo con DAs, que era la antitecnología. Tenías 8 tracks en cada cassette. Tenías que amarrar múltiples máquinas DAs. Y evidentemente a veces una no agarraba o agarraba tarde. Era una locura. Tenías problemas de phasing, de que no amarraba, se salía todo de sync. Sumado a que no sabíamos hacer las cosas también, no teníamos ninguna experiencia. Era un poquito frustrante. Teníamos de la radio. Y luego retomo el tema de la pandemia que dice Martín. Afortunadamente nos agarró la pandemia en el 2021. Eso nos permitió seguir trabajando. En 2020. 2020. Eso nos permitió seguir trabajando porque todos nos conectamos vía tecnología. Y nos permitió ser productivos cada quien desde su trinchera, sí, con esta división de labores que hemos venido organizando durante tantos años. Sí, y es algo que no inventamos nosotros. En realidad la organización, digamos, de las labores editoriales existen desde siempre. Nosotros lo aprendimos por estar expuestos a otro tipo de proyectos en otro mercado no nacional, y lo implementamos acá. Y las labores son muy básicas, tienen que ver con los diálogos, tienen que ver con los efectos, tienen que ver con los props o incidentales, la música, evidentemente. Y la pandemia fue el mejor crisol, laboratorio, digamos, de este tipo de trabajo, porque aunque ya llevábamos 1 año antes haciendo las cosas aquí, como estábamos, no teníamos el equipo suficiente, el estudio, pero sí teníamos el equipo suficiente. Entonces, con audífonos, con el RedNet, con la computadora y a trabajar. Y todos conectados, todos con todos. Todos conectados con todos, y luego mandando este material al estudio, donde íbamos a mezclar un estudio similar externo que teníamos que subcontratar. Pero eso justamente porque no podíamos detenernos, ¿no? Y el producto tenía que salir. Y entonces cuando llegamos a la pandemia, pues ya habíamos entrenado de alguna forma a trabajar, no en casa, pero sí con condiciones muy acotadas, ¿no? Muy domésticas, si se vale la palabra. Pero vean lo importante que hoy es entender que la tecnología es accesible, está en la casa. O sea, no tienes que construirte esta sala para hacerlo, ¿no? Esta sala es parte importante, es, digamos, el lugar donde tienen que confluir y llevarse todos los elementos, pero para hacerlo, la materia prima se genera en múltiples lugares de manera casi individual. Y la pandemia, insisto, era algo que ya estábamos haciendo, estábamos familiarizados con ello, solo que ahora llevamos el equipo a casa, ¿no? Y estábamos haciendo lo mismo, pero en la casa. Exacto, porque lo que hizo la tecnología fue catapultar esta creatividad. Con tantas limitaciones en este mundo pandémico, lo que hizo la tecnología fue proporcionarnos a nosotros una catapulta para que esa creatividad creciera y pudiera ser conectada con la creatividad de los demás, y entonces poder ofrecer el resultado que pues, creo yo satisfactorio de tener series al aire en streaming hechas en esta casa productora, ¿no? Sí, y con estas condiciones, ¿no? Porque las condiciones probablemente, insisto, hace 10 años hubiera sido un no, si no tienen esto, ¿no? Si no van al estudio y lo hacen ahí, no puede salirse, no pueden hacerlo. Sí.
A mí me gusta eso de la tecnología, que ahora se ha, entre comillas, abaratado, pero accesible. Se ha vuelto accesible para casi todos. Entonces eso nos ha permitido, una vez más, conectarnos todos con todos. Y eso, el trabajo en equipo es lo que fomenta todo esto, ¿no? Sí, yo ahora, por ejemplo, justamente ahora estamos haciendo un film que se produjo en Los Ángeles, se hace en Los Ángeles. Lo estamos editando con 2 editores en Los Ángeles que conocemos de hace muchos años. Efectos y diálogos se están haciendo allá, toda la película sucede allá, pero Foley, diseño y premezcla la estamos haciendo aquí, ¿no? Y si no tuviéramos esta tecnología a la mano, no lo podríamos resolver, porque, ojo, además hay que resolverlo en poco tiempo, ¿no? Estamos haciendo un film en muy poco tiempo. Entramos a mezclarlo en enero, de la primera semana de enero. Por cierto, lo vamos a mezclar aquí en México. Pero vuelvo a lo mismo, es algo que es factible porque puedes tener en tu casa esa pieza que es crucial para que sepas que lo que está sucediendo ahí se va a traducir en una sala o en una plataforma o en un teléfono. Y esa es parte de las labores de un supervisor de sonido, que tú puedes trabajar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tengas un estándar y una división de labores perfectamente estructurada para que todo salga bien, ¿no? Esa es parte de la labor del supervisor de sonido. Sí, y nada nuevo en lo que nosotros hacemos de sonido. Digo nada nuevo porque muchos de nuestros colegas en Hollywood que estaban haciendo películas big budget, ¿no? Uh-huh. Las hicieron en casa, o sea, las terminaron mezclando en casa. Gary Rizzo, en el cuarto THX de su casa, mezcló esta última de Tenet, ¿no? Exacto, Tenet. Claro. Ahí, mientras le mandaba cosas al director o al supervisor, que era Dane. Uh-huh. Bueno, en fin, lo que les quiero decir es de que ya no es una condición sine qua non la limitación tecnológica, yo creo que al contrario. Si no hay una línea de producción, no puede haber producción. O sea, si no hay un proceso industrializado, no hay industria, ¿me entiendes? Entonces, en el mejor de los sentidos, entender cuál sería ese proceso es entender cómo va a resultar algo, ¿no? Y cómo puedes planear pues, un presupuesto o un calendario. Si no sabemos, lo primero, el presupuesto y el calendario van a quedar completamente fuera de la realidad, ¿no? Y después nos vamos a dar de frente con esa realidad. Entonces, claro, aún ahí hay muchas ecuaciones que quedan por definir, pero las menos son las que sabemos que necesitamos hacer. Dividimos esto en labores editoriales, y les comentaba hace un instante, las labores editoriales son básicamente diálogos, que es el sonido directo, música, que la hace el compositor, efectos, ambientes, Foley, diseño de sonido, que para mí es todo es diseño de sonido, pero todas estas son labores editoriales que 1, 2 o 3 editores o 4 con distintos asistentes, dependiendo del proyecto y de lo complejo que sea, se dedican a hacerlo. Y estas labores editoriales tienen un reflejo técnico en una hoja que llamamos una sesión. En este caso son sesiones Pro Tools que armamos de una manera muy específica. Por poner un ejemplo, ahora que hicimos la película de Josephine Decker, que se va a estrenar en Apple TV el 14 de febrero, porque es una película, es un chick flick, es completamente girly. Girly movie. Pero muy bien, porque pues, Josephine Decker es totalmente lo contrario, en teoría, ¿no? No es como, es un reto muy interesante para Josephine haber tomado un film así. Se llama The Sky's Everywhere. Pero bueno, la hicimos acá, la estábamos editando múltiples editores. Y John Taylor, con el que hemos mezclado todas las películas de Alejandro, incluso ahora Amores Perros, que era la única que le faltaba. Con él empezamos haciendo 21 gramos. Exactamente, pero ahora que regresamos a hacer Amores Perros, la versión 20 aniversario para Criterion, la mezclamos ya con él. Entonces ya, uh-huh. Ahora sí que todas le tocaron a John. Y John mezcló esta de Josephine y le dijimos, mándame tu template, ¿no? La Pro Tools que tienes en la sala, para música, para diálogos. Y los editores de diálogos estábamos trabajando con ese template y escuchando las cosas con eso, como ahora lo estamos haciendo con la nueva película de Alejandro, ¿no? Entonces,
esa es una manera ya de tener, ok, este es el lenguaje común, aquí es donde voy a poner las piezas, no hay sorpresas. Esta es incluso la nomenclatura de las sesiones, la nomenclatura de los folders, la nomenclatura y el orden de los folders, todo eso es exactamente el mismo, cada quien sabe qué va a hacer y ahí no hay sorpresa, ¿no? Y eso nos ayuda a bajar un poco el nivel de estrés, que de todas formas habrá suficiente. Totalmente. Yo siempre he sido un romántico y me parece que lo que hacemos, siempre he sido un romántico, aunque Martín se ría, me parece que lo que hacemos siempre va a tener esta vena artística, esta cosa de creador vaciando sus sentimientos en un timeline de Pro Tools, pero hay que entender también que es un negocio, hay que entender que tenemos que cumplir tiempos, hay que entender que tenemos que cumplir presupuestos. Para eso retomo el tema que tenía Martín hace un segundo, hay una división de labores que es necesaria, que es importante hacer, porque entre más especializado sea el editor, mejor trabajo entregará. Martín solamente mencionó algunas capas, pero esas capas pueden ser divididas todavía en más subcapas y tener más editores dependiendo del presupuesto y el tiempo de la película. Y si no llevas un orden con tantos editores, puede convertirse en un caos. Tiene que ser un orden técnico desde niveles, técnico de estándar de cómo hay que editar, técnico de cómo tienes que vaciarlo en Pro Tools, técnico de cómo ese Pro Tools va a salir a una sala. Estaba mencionando el caso de John Taylor. Incluso cuando ellos ya estaban haciendo la película, yo estaba mandando cosas desde mi cuarto con ese mismo estándar a la sala en Los Ángeles. Entonces, una vez más, gracias a Dios por la tecnología, bendito sea el 2021, porque te permite todo este tipo de cosas, ¿no? Pero es una industria, como industria te tienes que estandarizar, tienes que entrar en esas reglas y para eso sirve la tecnología también. Es curioso que decías, Alejandro, eso de haber estado en casa, porque ese es un ejemplo muy elocuente, ¿no? Es decir, literalmente está Alejandro en su casa mandando detalles que le pedíamos. Teníamos otro editor en Los Ángeles y otro editor conmigo en la sala. Y todos estábamos compartiendo el mismo sistema, ¿no? Cuando llegaba esto a la consola de mezcla, que es una como esta, es un poco más grande, con John, ahí estaban los elementos, ¿me entienden? Entonces, es irrelevante si estaban al lado mío, codo con codo, o a 3.500 kilómetros de distancia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esa es parte de la función del supervisor de sonido, es decir, hay un flujo de trabajo que es el creador de la obra se sienta, o él lo hace con el escritor, y se sientan y hacen un guión, ¿no? Hay un guión. Y el primer instante de ese flujo de trabajo es esa chispa creadora, ahí está en un papel, con eso se hace un presupuesto, con eso se consiguen los recursos, en fin. Se filman, los actores interpretan todo esto y después llegan a una sala de edición y hacen la pieza como tal, ¿no? Y después entramos nosotros, o a lo largo, digamos, de este proceso entramos nosotros en distintos momentos y la labor del supervisor, como lo hace un actor o como lo hace el director de fotografía, es estar en contacto con el director para ver cuál es la interpretación de lo que está viendo, ¿no? Es como una especie de interlocución o un traductor. Y eso es lo que yo trato de comunicarle al equipo con el que trabajo. A veces con mayor o menor éxito, pero nunca podemos, ¿no? Tener cubiertas todas las partes y que salga muy bien. Hay directores con los que se trabaja más fácil en este flujo, por ejemplo con Josephine, o ahora que hicimos un documental con Juan Carlos Rulfo, ¿no? Adaptan muy bien esto. Y hay directores que tienen una visión un poquito más personal, ¿no? Más fuerte. Gracias por eso. He utilizado otro eufemismo. Entonces ese es un proceso de descubrimiento para todas las partes, ¿no? Entonces no hay manera de cubrirse en ese sentido, pero es innecesario decir que ese dolor o ese aprendizaje es parte del reto también y de lo bonito de lo que hacemos, ¿no? Entonces, a eso nos dedicamos justamente cuando supervisamos una serie, nos dedicamos a hacer esta interlocución entre el creador y lo que sucede en las partes ya pragmáticas de la obra. Vuelvo a mi discurso de lo artístico. Cada película tiene una visión artística que el director le proporciona. Nosotros como supervisores de sonido, nuestra labor es
tratar de estandarizar todos los procesos para llevar a cabo esa visión y que quede como el director lo necesita. Pero como toda buena obra artística, no se pueden estandarizar todas las películas igual, no se pueden estandarizar todas las series igual. Siempre va a haber aristas diferentes en esta gran estrella. Entonces, siempre tienes que estar preparado para tener respuestas a preguntas que probablemente no te van a hacer. Pero tú tienes que llevar un abanico de respuestas para preguntas que puede salir de la mente del director, ¿no? Porque una vez más, cada película, cada obra, cada serie, cada cortometraje es una visión diferente. Tú te puedes ir a involucrar desde meses antes con el sonido directo y puedes leer el guión y puedes tener preparada una serie de efectos y cosas, pero siempre puede ser diferente, ¿no? Y ahí entran todos los factores a jugar. Puede ser diferente en presupuesto, en tiempo, en rigor del director, en el involucramiento del director. También hemos tenido casos donde el director dice, bueno, pues esto es lo que quiero y nos vemos en 2 meses. ¿Ok? ¿No? Entonces, hemos corrido con la fortuna de que después, al término de 2 meses haya éxito, o hay que empezar otra vez y picar piedra. Cada obra es diferente. Todo este recorrido que les acabo de hacer, todo este recorrido verbal para decirles, cada obra es diferente, cada cosa es complicada y tiene su grado de creatividad diferente. Y ahí está lo bonito de aprender también, ahora sí que en gerundio, ¿no? Haciendo. Muchos de los editores con los que trabajamos ya tienen algún tiempo, ¿no? Trabajando en esta industria, y otros, yo puedo decir que más de la mitad, están aprendiendo en el proceso. Y por eso es tan importante volverlos especialistas en algo, para que su nivel de estrés se reduzca. Si hay un especialista en diálogos y hay un asistente especialista de esos diálogos, claro, tienen una demanda y un nivel de estrés, pero es muy reducido y muy acotado para que se vayan perfeccionando en esa área. Entonces, el tema de la traducción subjetiva del director no llega a golpear ahí, ¿me entienden? Ellos más bien tienen que, evidentemente, resolver otro tipo de trabajo de manera eficiente, que nosotros sabemos que cuando llegue a la mezcla con como sea que esté el director y el mixer y nosotros en la sala, tendremos lo que necesitábamos tener. Pero por eso es tan importante compartir lo que sabemos hacer con estas generaciones nuevas, porque, insisto, no había una industria. Entonces, como no había una industria, no había una comunicación de lo que se había aprendido, no había un manual de lo que se había aprendido, ¿no? Y no había un orden de lo que se había aprendido. Entonces, pareciese que cada proyecto que llegaba habría que hacerlo otra vez de cero, ¿no? No aprendimos nada, terminamos un proyecto hace un mes y se borraba el disco duro de la memoria y vamos a empezar otra vez a improvisar, a ver cómo lo hacemos, cada quien le pone los nombres que quiere. Tropezábamos de nuevo con la misma piedra. No solamente tropezábamos con la misma piedra, agarrábamos la piedra, nos la llevábamos a casa y nos despertábamos y nos pegábamos con la piedra. Sí. Cometíamos los mismos errores que cometimos. Porque no había una memoria. No había un estándar. Y ese es el único peligro que yo le veo. No es peligro, el único inconveniente que yo le encuentro a que la tecnología sea tan accesible, que como no hay un estándar, todo el mundo puede arrancarse por sus pistolas a hacer las cosas y no necesariamente le va a quedar bien, porque, una vez más, esto es una industria y tienes que estandarizarte. Claro. Me estaba acordando de esto que decías de especialización. Hicimos una película con Eugenio Derbez que se llamaba No se aceptan devoluciones, y fuimos a grabar ADR en Los Ángeles. Y platicando con el recordist de ADR, me decía que lleva 20 años haciendo lo mismo. Yo hasta al abrir los ojos, alcé las cejas y dije, 20 años grabando ADR. Pues sí, ¿no? Para él no era sorprendente, pero cuando llega la sesión de este tipo que llevaba 20 años de experiencia grabando ADR, impecable. Claro, y probablemente su papá... Una sesión que funcionó perfectamente bien. Y probablemente su papá lo hacía también. Exactamente. Como el papá de Mike Winkler, como Chris Winkler, su hijo, ¿me entiendes? Entonces sí, pero hay una industria. Aquí no hay una industria, estamos apenas haciéndola. A finales del siglo XXI, estamos viendo cómo, y esa industria se puede así compaginar con algo que sea una labor que puedas ir comunicando. Ahora lo hacemos con gente joven que acaba de llegar, algunos de ellos
de la escuela de la vida y otros de alguna escuela especializada, ¿no? Sí. Y eso es algo que es más culpa de Martín, afortunadamente, porque tiene más paciencia. Este lugar ha servido para eso, ha sido un crisol para que donde hemos encontrado nuevos talentos, gente muy valiosa, gente que hace las cosas bien, que no sabíamos que existía, y entonces ha sido una buena escuela, y creo que este lugar, Cinematic Argos, funciona para eso muy bien. Es como una muy buena escuela. Si no, no podríamos hacer ni el 10% de lo que hacemos, no comprometernos a ningún tipo de trabajo. Existía antes esta idea, a mí me tocó por la generación a la que pertenezco, existía esta idea de que yo lo puedo hacer y no necesito a nadie, lo voy a hacer solo y no le puedo compartir lo que yo sé a nadie, ¿no? Y eso es totalmente antinatural, frustrante, y es una mentira, ¿no? Lo que hay que hacer es lo contrario, justamente lo que hay que hacer es compartir lo que sabes hacer, eficientizar lo que las otras personas no saben hacer y pueden hacer. Y entonces realmente logras no solo captar más proyectos, sino además formar otra vez una industria, a más personas. Sí, porque ya hemos hecho eso, hemos tenido la mala idea de ponernos la bandera de niño héroe. De niño héroe y Juan Escutia, yo puedo con todo, y el resultado es no necesariamente malo, pero es sumamente desgastante. Acabas desgastado, no aprendes nada, no estás enseñando a una siguiente generación que te puede ayudar a hacer más cosas y donde puedes hacer que el piso crezca para que el techo sea más alto. Sí, ¿no? Y un poco volviendo a lo mismo, la verdad es que si no hubiese esta accesibilidad tecnológica, exacto, sería todavía más difícil. Claro, porque mucho de lo que aprendes, si no tienes por lo menos esa herramienta que ya es no solo básica, sino necesaria, pues no podríamos tampoco compartir ninguna experiencia, porque se vuelve un discurso un poco esquizofrénico. Me están diciendo que haga algo, pero yo no tengo acceso a eso. Claro. Decía el creador de Internet, no recuerdo el nombre, o no sé si lo saqué como leyenda urbana, decía que el Internet era la herramienta perfecta para que fuera la comunicación de todos con todos. No estoy muy claro si el Internet lo logró, pero en términos de sonido, creo que nosotros sí tenemos la herramienta para que la comunicación sea todos con todos. Recuerdo una vez también que nos sentamos en un escritorio similar a este, con un teclado en chino, y que pudimos trabajar con el teclado en chino. Y estábamos en China. Estábamos en China. ¿No? Con un chino que tenía un intérprete. Exactamente, el lenguaje universal se volvió el sonido. Y pudimos hacerlo porque hay una herramienta que conecta a todos con todos. Eso es lo maravilloso de este asunto. En realidad depende de cada proyecto, pero sí hay un esquema específico para todos. Es decir, las labores editoriales están, en la mayoría de los casos, determinadas de manera muy pragmática, muy clara, en cada sesión. Entonces sabemos que aquí están los labs, aquí están los booms, aquí están los efectos de producción, aquí está el ADR, eso ya existe. Si son más o menos, depende de cada proyecto y cada producción. Lo mismo hacemos con grupos de efectos. Puede haber 8 grupos, A, B, C, D, E, I, F o G, lo que sea. Y cada uno de estos grupos pueden estar divididos en 1, 3 o 4 computadoras, depende de qué tipo de proyecto sea, ¿no? Nosotros tratamos de empezar de una manera más eficiente, con menos dispendio. Primero, porque no es necesario. Segundo, porque no tenemos el tiempo. Una película con presupuesto puede tomar 9 meses, 6 meses. Una película sin presupuesto puede tomar 8 semanas. Una mezcla con presupuesto puede tomar 3 meses, una mezcla sin presupuesto es 1 semana, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. Y en base a eso, nosotros vamos organizando mejor, siendo más eficientes, insisto, sin dispendio de dónde vamos a poner cada cosa. Lo mismo sucede, evidentemente, cada hoja de las que estamos hablando y cada conexión con cada uno de estos editores tienen una correlación. No tenemos más editores de los que necesitamos y tampoco tenemos menos. Eso se puede hacer por la experiencia que tenemos haciendo lo que hacemos, ¿no? Un episodio sabemos que toma determinado tiempo. Un episodio complejo, una serie histórica como la que hicimos de Hernán, tiene otros requisitos y otros tiempos, ¿no? Entonces yo creo que aún así, claro, siempre tenemos la capacidad de ir improvisando y mejorando cosas.
No hay presupuesto suficiente para ninguna obra. Los directores quieren seguir haciendo y la productora quiere seguir buscando. Eso va a ser. Pero por lo menos ya tenemos claro. Esta es la casa, así va a estar, se está haciendo. Ya si le quieres cambiar detalles, eso se hace. Yo sería un poquito más específico. Cada editor, por lo menos en su casa, debe de tener 120 canales, al menos, libres, solitos para él. Pero nosotros no podemos darnos el lujo de estar recibiendo 120 canales de nada. Entonces, por eso estandarizamos. Tenemos, por decirte algo, 30 y tantos canales para ambientes, 30 y tantos canales para una clase de efectos, 30 y tantos canales para diseño de audio y 30 y tantos canales por si algo sale, ¿no? Todo esto sin contar música, todo esto sin contar diálogos, todo esto sin contar Foley. Entonces, cada una de estas categorías son editadas, hechas y editadas por otras personas, y nosotros vamos juntando todo. Al final, nuestras sesiones no deben de pasar de 252 canales. No, y además es importante también, es una reflexión que hacemos mucho con los chicos que están editando, es si lo estás escuchando, está bien. Si lo que estás agregando y poniendo no lo estás escuchando, es innecesario. Probablemente yo vengo de un mundo donde no había una hoja de computadora. Y me estaba leyendo, perdón que te interrumpa, me estabas leyendo en la mente. Esa es una de las grandes ventajas de haber trabajado en cinta. A eso me refería. Que yo aprendí a escuchar. Y otro pequeño inconveniente de la tecnología es que no están escuchando, sino que están viendo. Sí, se sienten mal algunas personas de que ven la hoja de la computadora y tienen 4 tracks. Y dicen, caray, debería de poner más cosas. No, a lo mejor es uno. Entonces, ¿qué cuenta la historia? ¿Dónde está la escena? ¿Por qué la cámara está aquí? ¿Por qué el personaje está acá? ¿Qué está contando la historia? Y eso es lo que importa, no cuántos canales tengo. A veces sí necesitamos muchos canales. Muchos, ¿qué es muchos? 6 es muchos, 10, 100. Son los que tengan que ser, pero en realidad lo importante no es estar viendo o llenando el template de tracks. Lo importante es ver qué es lo que cuenta la historia, y lo que cuenta la historia es lo que tenga que ser. Fíjate que el primer reto hace 3 años, cuando nos invitó Epigmenio a hacer esta división de Cinematic, de sonido, él está provocando y juntando 2 cosas. Una es que se hagan los proyectos, ¿no? Que se lleven a cabo, que tengan un impacto global para que se genere otro proyecto, ¿no? Y para que esos vayan aumentando. Eso lo ha hecho muy bien. Lo que trataba de hacer también era mejorar el nivel de la producción. Vamos a hacer guiones más interesantes, vamos a buscar a directores que hagan esto mejor, vamos a buscar a mejores actores, en fin, todos los niveles de producción y de los valores de producción estaban mejorando. Pero me dijo literalmente, se le nota la telenovela. Por más que queremos hacer el audio, su palabra fue, el audio se le nota la telenovela. Y aunque entendía a qué se refería, no tenía idea muy clara. Vimos cómo estaban produciendo la parte de audio y no eran las mejores condiciones en ningún sentido. Es decir, no había una dirección, no había una cabeza haciéndose cargo de esto, no había una persona llevando un equipo y no había un equipo. Entonces, bueno, esa era una parte del problema. La otra también es cómo lo hacemos. Y cuando tú preguntas cómo lo hacemos, tienes que llegar al número, ¿no? Es decir, lo hacemos de esta forma y cuesta tanto. Y afortunadamente mi primera aproximación por relaciones personales y profesionales fue inmediatamente con Focusrite, porque antes lograr esto de esa forma era extremadamente caro y sigue siendo extremadamente caro si quieren. No es el caso con todo el sistema que tenían de RedNet. Las soluciones, digamos, que teníamos a la mano era, primero, necesitamos resolver este flujo de trabajo ya. O sea, hoy, en la tarde, tiene que llegar el equipo, lo pones en una mesa, te pones unos audífonos, lo conectas a una computadora, le pones una pantalla de video y empezamos a editar. Esto yo creo que no lo habíamos podido resolver
en términos económicos, porque había que hacerlo con múltiples bahías de edición. Eran muchos editores haciendo esto. Si hubiésemos recurrido a otras marcas o otras formas, pues uno hubiera sido sumamente caro, dos hubiera sido muy ineficiente para hacer el trabajo global. Entonces, yo creo que ahí me hubieran dicho, ¿sabes qué, Martín? No estamos preparados para eso, no tenemos manera. Cuando llegamos con el número, que es la realidad irrevocable, ¿no? Esta es la realidad, si queremos lograr esto necesitamos hacer algo así, porque no puedes obtener un resultado nuevo si siguen haciendo las cosas como lo estaban haciendo. Y bueno, claro, siempre es una inversión, no sabíamos que iba a venir una pandemia, entonces eso a lo mejor ayudó un poco de todo es bonito al principio y ya, y estuvo, y salió, y gracias, insisto, ¿no? A ese flujo de trabajo que es muy fácil y muy concreto con RedNet y con los equipos que utilizamos de Focusrite y el resto de los equipos que tenemos, logramos resolver el tema sin parar la postproducción, sin esperar a que llegaran las salas y terminaran y pasaran 2 años. Vaya, estamos todavía afinando el tema de las salas, ¿me entienden? O sea, esto no hubiera sido posible. A nadie le dice, sí, necesitamos esta cantidad de dinero y nos vemos en 3 años. Mientras, pues no sé cómo vas a resolver lo que tengas que hacer, pero suerte con eso. No podíamos hacer eso. Entonces, bueno, funcionó de esa forma y yo creo que hace 5 años no lo hubiéramos podido haber resuelto de esta forma. No, yo lo que creo, la palabra que resume todo esto se llama versatilidad y es lo que ofrece Focusrite, porque, como decía Martín, el sueño puede ser enorme, pero te vas a topar con una pared de realidad que se llama presupuesto. Y creo que Focusrite nos dio la libertad de tener todo este sueño perfectamente bien aterrizado, porque funciona para nuestros fines, sí, y funciona para todo lo que hemos venido platicando de conectividad, de creatividad y de juntar la parte artística de todos nuestros editores, ¿no? Sí, porque fíjate que con el equipo de Focusrite puedes crecer, en realidad puedes hacerlo tan complejo como quieras, ¿no? O tan simple, claro. O tan sencillo, o sea, puedes empezar como un editor en casa con una cosa muy específica, o puedes hacer el estudio y entonces ya necesitas otro equipo, ¿me entiendes? O sea, pero vaya, la versatilidad es esa, pero la raíz, digamos, del árbol es exactamente la misma cualquiera de las versiones que tengas, claro, del equipo, y eso es súper importante, porque si no, cada versión, bueno, es que es la versión más económica, entonces a lo mejor el resultado no va a ser igual, eso es imposible. Entonces, eso es una gran ventaja, que tú puedes hacerlo tan complejo como quieras y la raíz es la misma. Claro, porque ese es un punto importante. No nada más es versátil y económicamente accesible, sino que además la calidad que proporciona al final termina siendo lo que necesitamos. O sea, esa es la lógica detrás de todo esto, ¿no?